Entrevista. 7 de la mañana, 20 minutos. Vamos a iniciar el diálogo con nuestro siguiente invitado. Está con nosotros el director nacional del Movimiento Unidad Popular, Giovanni Atariguana, para conocer más de esta denuncia que ustedes hicieron en su momento para investigar el caso de Alianza País. ¿Cómo le va, Giovanni? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Le cuento, antes de entrar al diálogo, de lo que se ha hecho hasta el momento dentro del caso denominado Arroz Verde. La fiscal Ruda Moroso, en la Presidencia de la República, realizó esta incautación de dispositivos tecnológicos, documentos y otros objetos utilizados durante el gobierno anterior que aportarían dentro de esta investigación del denominado caso Arroz Verde. ¿Van por el camino adecuado tras la denuncia que ustedes pusieron, entre otros aspectos? Bueno, creo que Arroz Verde demuestra la catadura del gobierno anterior. Es evidente que esta receta tóxica, donde se muestra de cuerpo entero Alianza País y el régimen de Rafael Correa, tiene unos causales que muestran que era el gobierno más corrupto de la historia. Es evidente que hoy que tenemos una Fiscalía General del Estado que ha asumido con celeridad dentro del derecho estas denuncias, que de paso no son nuevas, eran algo que el pueblo, en general sectores políticos, habíamos denunciado respecto a cómo el gobierno, por un lado, recibía coimas, sobornos de empresas multinacionales, todas las cuales tenían contratos con el Estado. Hay que señalar que todas estas empresas vinculadas, Odebrecht, Sinohydro y otras, recibieron contratos por $7.000 millones, a partir de lo cual cobraban grandes sobreprecios. Solamente para ubicar a Odebrecht se calcula no menos de 850 millones de sobreprecios. De esos sobreprecios se pagaban jugosas coimas, multimillonarias coimas a los funcionarios del régimen anterior. Parte de este esquema de corrupción, obviamente, era financiar la campaña de Alianza País. Alianza País, Rafael Correa, que no se conformó con utilizar todos los fondos públicos, violando la ley, sabatinas, infraestructura estatal, avión presidencial, sino que además tenía $11.6 millones en las campañas presidenciales, lo cual evidentemente es un delito. Y a buena hora que la Fiscalía General del Estado ha tomado en cuenta estos elementos y los está investigando. ¿Y ustedes tienen fundamentos tras la denuncia presentada? ¿La tienen debidamente sustentada? A ver, nosotros hemos tomado en cuenta el proceso de investigación de la fuente Villavicencio Zurita, que es muy extenso, con pelos y señales, cantidades, fechas, mecanismos, donde está involucrado toda la cúpula correísta, al más alto nivel. Varios exministros de obras públicas, quienes recaudaban, nada más y nada menos que la contadora de esta trama ha sido la señora Pamela Martínez. No solamente que fue vicepresidenta de la Corte Constitucional, sino que además fue varios años asesora presidencial. Es evidente que el gran cocinero de esta receta es Rafael Correa y debe ser investigado. Pero hemos dicho nosotros que este ilícito no se pudo haber cometido si no tenía la complicidad, la coautoría de quienes dirigían el Consejo Nacional de la época. Por eso le hemos solicitado a la fiscal general que se investigue, se vincule a Domingo Paredes, Juan Pablo Pozo y al Consejo Nacional Electoral de la época. Porque ¿cómo es posible que cuando el límite del gasto electoral para las presidenciales era 1.7 millones, el CNE simplemente, de manera dolosa, por omisión, no haya detectado 11.6 millones? Es decir, permitió que se laven dineros, que haya cohecho estos delitos. Y por otra parte hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado que se investigue los fondos del financiamiento de al menos 3 fuerzas políticas que estarían financiadas por estos sectores. ¿Cuáles son esas? Me refiero a Alianza País. Se ha quedado establecido que, por ejemplo, el señor Galo Mora, que decía que no había visto a ningún brasilero, que solo conocía a Neymar, recibió nada más y nada menos que 1.3 millones. ¿Pero eso está comprobado, Giovanni? Obviamente eso es lo que tiene que investigarse. Okay. Por eso, a buena hora que la Fiscalía ha ubicado el tema de que compadezcan a declarar, la UAFE tiene que establecer los movimientos bancarios. Está también involucrado, evidentemente, el señor contador de Alianza País por 1.3 millones. Pero vamos más allá. Todos recordamos que este mismo grupo, encabezado por Rafael Correa, hoy se hizo cargo de otra fuerza política, la Lista 5. Compromiso Social. Sí, que efectivamente fue fundado por el señor Iván Espinel, que hoy está enfrentando procesos precisamente por corrupción.
Vale decir que si el correísmo usó Alianza País como un mecanismo a ser financiado por la corrupción, y este mismo grupo hoy está en las listas 5, es evidente que tiene que ser investigado. Pero hay una tercera fuerza. ¿Cuál es? Y a buena hora que el día de ayer tuvo que comparecer ante la Fiscalía el señor Jimmy Salazar, el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, que es el jefe de las listas número 11, que hoy dice que los negocios de esta empresa vinculada, Global me parece que se llama, con Odebrecht, es de su esposa. Él es el cónyuge de Pamela Martínez. Y el pueblo ecuatoriano, fundamentalmente en el Guayas, sabe el derroche de recursos que hizo este señor a propósito de la candidatura a la prefectura del Guayas. Es hora de limpiar la política. No puede haber organizaciones políticas financiadas por la corrupción. Ahora, de hecho, la propia fiscal Ruth Moroso va a realizar lo mismo que hizo en la Presidencia de la República. También va a ir a la Corte Constitucional, para entidad en la que Pamela M. pues, fue jueza y quien ahora permanece en prisión preventiva con su ex asesora Laura T. También se va a investigar, hay algunas cosas, a ver qué otros hechos se encuentran, ¿no? Por ejemplo, la propia Corte Constitucional, la nueva Corte, ha hecho público cómo en la anterior administración del señor Ruiz, del abogado Ruiz, y de la señora Pamela Martínez, había un contrato millonario, varios cientos de miles de dólares al año, que pagaba la Corte Constitucional arrendando al Colegio de Abogados, dirigido por Jimmy Salazar, la oficina de la Corte Constitucional en Guayaquil. Como $13.000 mensuales, creo que era. Es decir, para hablar de algunos casos. Pero también se ha ubicado, veamos que las investigaciones avancen, cómo desde la Corte Constitucional Pamela Martínez utilizaba su condición de juez constitucional para favorecer a varias de estas empresas, entre ellas Odebrecht. Yo creo que este caso pone de cuerpo entero al correísmo, pero también le plantea a la gente honesta, al pueblo ecuatoriano, que nos mantengamos firmes en el sentido de exigir justicia. Ahora que la Fiscalía actúe, vamos a ver qué hacen los jueces y para llegar hasta las últimas consecuencias y tener, por lo menos en este caso, algunos detenidos. En caso de que usted sea llamado a declarar, porque tiene que ser llamado a declarar por la denuncia que ustedes presentaron, irá pues, ¿no? Por supuesto, vamos a llevar los elementos de convicción, vamos a exigir, en este y otros casos, mi estimado Javier, por ejemplo, el tema de la deuda, del manejo doloso de la deuda pública, que lo hemos denunciado, el tema de la refinería del Pacífico. ¿Cómo anda el tema de la deuda pública? ¿Perdón? ¿Cómo anda el tema de la denuncia del manejo de la deuda pública? Bueno, esperando el sueño de los justos. Vamos a ver si ahora la fiscal general, con este impulso que tiene, logra efectivamente desempolvar los archivos. Hay un informe vinculante de peculado, en el caso de la Contraloría, respecto a cómo se jugaron con los fondos del Ecuador. ¿Y el otro tema? Estamos hablando de todo el manejo doloso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Y eso también está ahí, durmiendo el sueño de los justos. Vamos a ver, y por eso creo que a propósito que el Frente Unitario de los Trabajadores está convocando una movilización el día 6 de junio, a la cual nos vamos a sumar por el tema del empleo, contra las reformas de flexibilización laboral. Un punto, por supuesto, debe ser que la lucha contra la corrupción debe tener resultados. En estos 2 años, por parte del gobierno ha habido mucho ruido y pocas nueces. Giovanni, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias. A usted, el director nacional del Movimiento Unidad Popular, Giovanni Otero Iguana. 7 de la mañana con 29 minutos. Hacemos aquí una pausa, enseguida regresamos con más información para ustedes. No se vayan.